Estábamos recordando un poco qué ha sido el devenir histórico en Chile de la mujer, cómo ha pasado de manera muy lenta de una condición de absoluta invisibilidad a una condición de visibilidad relativa, con cierta aceptación constitucional de parte de su condición. El derecho a votar, la democracia electoral, sabemos que es algo absolutamente insuficiente, que es un derecho básico y mínimo que debiese tener cualquier ser humano. Y en ese sentido señalábamos como punto de inflexión en la historia de Chile, con punto de inflexión masivo, por supuesto, la aparición en el año 50 del derecho a voto de la mujer. Desde ahí en adelante estábamos revisando lo que ha ido pasando en los 80 y cómo las mujeres se volvieron protagonistas durante las épocas de crisis sociales, la época de la dictadura también, la lucha social en las poblaciones que organizaban las ollas comunes, generaron organizaciones ONGs que se mantuvieron incluso en democracia y que han sido precursoras de la defensa de los derechos de la mujer en un contexto mucho más amplio. Ahora ya no solamente a temas políticos, sino temas sociales y culturales, a convertir los derechos de las mujeres en derechos de personas, derechos que le competen a todos. Como estas mismas organizaciones han ido involucrando la discusión en un tema más amplio, que es hablar de inclusión, donde también están invitando a hombres para que conversen sobre el ser hombre y ser mujer en la sociedad de hoy día. Y que en este contexto nuestro país ha generado algunas acciones de discriminación positiva. La presidenta la estaba nombrando en esta última cumbre a la cual hacíamos alusión, a la cumbre mundial de medidas de género que se hizo acá en Chile, y señaló que varias de ellas se han tomado varias medidas. Uno, la reforma previsional. La reforma previsional hoy día está considerando a esta mujer que era trabajadora de casa, trabajo que también era invisible, que nadie lo pagaba, ahora se le está considerando la reforma previsional. O sea, esta persona va a recibir concretamente dinero por haber sido trabajadora en casa. Eh, la ley de reforma laboral también está considerando que en las negociaciones sindicales aparezcan las mujeres. Y una de las más emblemáticas es esta ley de cuotas que aparece anexa, digamos, a la ley de reforma al sistema binominal, donde la mujer va a tener una posibilidad cierta de participar. La ley de cuotas establece que la mujer, en las listas que se presenten de candidatos, las circunscripciones dentro de todo el país, van a tener que tener un mínimo de candidatos a los posibles caños presidenciales de 40%, es decir, al menos va a tener que haber un mínimo de un 40%, si hay 10 candidatos, 4 de ellos al menos van a tener que ser mujeres. Una medida de discriminación positiva que no es nueva en el mundo, hay muchas medidas de discriminación positiva en otras partes. Las estadísticas señalan que en aquellos países donde se han aplicado medidas de discriminación positiva, la participación femenina aumenta en puestos de influencia en un 30%. Y que los países nórdicos son los que más han aplicado esta medida de discriminación positiva, entre un 32 a un 40%. Y tenemos, Iván, algunas cifras por ahí que son increíbles. Sí, totalmente increíble. Imagínate que el país que mayor participación en la Cámara de Diputados, Senado, etcétera, es un país que es Ruanda, uno de los países que pasó la mayor hambruna mundial, haciendo hincapié en que la mujer muchas veces en tiempos de crisis tenía que asumir el control de la familia, tenía que asumir varias cosas. Imagínate que es el 48,8% lo que de representatividad femenina que tiene en la Cámara de Diputados la mujer. Aquí en Chile, Perdóname, déjame, a propósito, estamos hablando de países que uno consideraría países mucho más primitivos, lo que le llama que a veces le dicen el tercer mundo, con y estados que son más bien no, recientes, sometidos a guerras civiles. Tenemos también a Burundi con un 30,5%, es bastante importante. Y acá el proyecto de ley de cuotas de Chile se está diciendo que sea un mínimo un 40%. Está bien que le den alta representación a la mujer y lo apoyo y lo valo, pero que se haga a veces una exigencia para ciertos partidos, a veces que no, en ciertas comunas, si vamos al tema comunal, cuando vengan las elecciones municipales, ejemplo, que haya un 40% o haya un 30%, siendo que a veces la participación política en ciertos partidos políticos, valga la redundancia, puede ser un 30% de las mujeres que compongan este partido político,
Y para formar una lista, que es como lo que es aquí en Puente Alto, que se requieren 10 candidatos por partido, hayan 2 mujeres participando en el partido y de dónde vamos a poder sacar, se van a poder sacar esa otra cantidad de mujeres. Pero esa pregunta, yo le antepondría otra pregunta. ¿Por qué el partido tiene tan pocas mujeres? ¿Es culpa de las mujeres o es culpa del partido que tiene una lógica más bien masculina, machista? ¿Por qué el partido no debería hacerse algunas preguntas respecto a su forma de convocar a las personas y los temas que están convocándole o lo están moviendo? Yo creo que es un tema un poco más cultural de ciertas comunas en las cuales la desinformación y la llegada a esas instancias políticas no está bien difundida, no está bien las mujeres a veces en ciertas comunas no tienen el empoderamiento político que quieren tener en otras comunas. Por ejemplo, Puente Alto versus La Reina, que a lo mejor en La Reina muchas mujeres van a tener mayor porcentaje de participación política que en otras partes. Pero el empoderamiento político, Macarena, también es algo que también define una lógica masculina. Yo, escuchando a Iván, en lo que se refería como un ejemplo, que es como la comuna de La Reina, la comuna de Puente Alto, yo podría notar como profesora de matemática, educación básica, el tema educacional también, porque claro, por casualidad el ejemplo que él tomó, en La Reina a lo mejor la mujer tiene más acceso a la información y a la educación que muchas mujeres de acá de Puente Alto, pero en eso estamos trabajando. Por ejemplo, este club de debate está viendo esas instancias, que podamos conversar esto, que nos vayamos informando, porque resulta que de esto que ustedes están hablando es un proyecto de ley, todavía no está concretado como ley. Entonces, este es el trabajo que tenemos nosotros, los educadores sobre todo. Lo que me alegra es escuchar, yo estoy admirada de tanto hombre que ha hablado tanta cosa bonita históricamente de la mujer, de la fortaleza que tiene desde el pueblo mapuche, que eran matriarcales, que entendemos que la cultura que nos intervino nos cambió esta visión. Yo crecí pensando que siempre fue machista. Las mujeres, mi mamá me decía, los papás no levantaban la mesa, o mi hermano no podía hacer la cama, no sé. No los roles que como generacionalmente vemos ahora, que son compartidos. Yo en las nuevas generaciones las puedo observar, parejas que se han, no sé, que por algún otro motivo han sido muy jóvenes, padres, ellos comparten la misión. O sea, el papá que ahora... Hay que cambiar pañales, preparar la Perfecto. leche. Como el dicho que salía que decía Claro. Y tú cocinas y yo lavo los platos y todas esas cosas que antes eran temas, que antes el hombre jamás podría imaginarse que lo iba a hacer. Ahora no es, ya, ahora el tema del rol es tan amplia, la globalización, ya nosotros éramos, el derecho de las mujeres era como la minoría, las mujeres éramos como minoría, pero ahora hay minorías en las cuales nosotros somos mayorías. Entonces, como hay distintos tipos de familias, distintos tipos de, como te digo, este tema de la internet, de la globalización, ha abierto tanto la mirada que a mí me da de repente pudor de decir, pucha, nosotros seguimos reclamando cuando hay países que están años luz de nosotros, pero sí se agradece que las políticas vengan y partan del gobierno inicialmente como una imposición. ¿Para qué? Para que se abra esta visión, para que la mujer que de repente va a ser criticada porque ellos se encuentran en ese puesto porque está llenando un cupo más, o es porque es una ley, o sea, lo impusieron. No, el día de mañana vamos a llegar a una igualdad, pero va a ser por un tema de capacidades personales, ya va a ser más allá del género. En este momento nosotros dijimos género porque era para plantear estas políticas internas, pero más allá, en unos años más vamos a estar hablando ya no va a ser el hombre y la mujer, vamos a estar hablando de derechos y de deberes que también nosotros tenemos que asumir como tal, porque por ejemplo conversábamos también que estadísticamente se había cambiado la realidad en cuanto a la agresión hacia la mujer. Entonces se hizo lo que tú decías, algo que era una discriminación positiva con respecto a que si a una mujer se le agrede es un delito, y si una mujer agrede a un hombre es una falta. O sea, ahí tú estás diciendo, claro, por las diferencias físicas, pero la mujer también se ha aprovechado de repente de estas cosas mal. O sea, por ejemplo, se aumentaron las denuncias hacia estos maridos por esos derechos que se les dieron, pero eso no ha disminuido, por ejemplo, estadísticamente los femicidios.
Entonces, ¿qué nos refleja? Que muchas veces hay políticas que nos favorecen, pero que si nosotros las mujeres no las sabemos ocupar bien, finalmente las vamos a perder. Por ejemplo, no sé, yo hablo en términos generales, por eso yo decía, no quería segmentarme tanto en lo que es mujer y hombre, porque estamos hablando de derechos, de calidad de vida, estamos hablando de ser globalizados, porque estamos en un mundo cada vez más unificado en ese aspecto. Entonces, por eso me interesaba el tema de Iván, que él partió de la base de que un 60, un 40, y finalmente va a ser un 50 y un 50, pero por selección natural, porque cada vez vamos a tratar de ser mejores, no compitiendo por el hecho de que yo soy mujer y hombre, sino porque cada día tenemos más capacidades y cada día tenemos más ¿cómo se podría decir? Asumido los derechos y los deberes. Correcto, Eso es lo importante. La medida de discriminación positiva, la verdad es que esta es una de ellas. Toda medida de discriminación positiva, acción positiva, como quieren llamarla en otras partes, para no hacer la connotación de que es discriminatoria, tiende a fortalecer el posicionamiento con mayor ventaja de un grupo que ha estado en desventaja histórica. Aquí no solamente hablamos de mujeres, sino minorías étnicas, minorías sexuales, etcétera, que han estado en desventaja. Una medida de este estilo que se implementa en Europa, en Estados Unidos, se hace con un cierto nivel de temporalidad. La medida que este proyecto al cual tú hacías alusión y destacabas, que es un proyecto que todavía no está absolutamente aprobado, busca perpetuarse por 4 gobiernos y desaparecer después, porque toda medida que se mantiene en el tiempo y discrimina termina generando un sesgo. Esto es como, por hacer una comparación, aquellos diputados que se les permite reelegirse 4, 5, 6 veces. No solamente se mantienen en el Parlamento y empiezan a echarse los huevos, empiezan a dejar hacer su trabajo, sino además que crean una camarilla de clientes que trabajan con ellos. Un senador, un diputado tiene todo un distrito, un grupo de gente que trabaja con ellos y que sabe que le va a estar dando pega constantemente y que va a estar taponeando el ascenso de otros grupos con otro tipo de demanda, con otro tipo de intereses. También puede pasar cuando se plantea una medida de discriminación positiva, ¿cierto? Cuando en un trabajo se pide que haya una cantidad determinada de mujeres por trabajo, por puesto público, que efectivamente, como decía Macarena, la gente no llegue por mérito. Por un lado eso provoca una falta de eficiencia, pero por otro lado también le va a provocar un sesgo contra ella. La gente sabe que él llegó o ella llegó por un cupo, ¿verdad? Estas cosas, y además va creando círculos. La gente llega a un lugar y cuando está mucho tiempo en ese lugar y tiene un puesto asegurado, genera estos mecanismos donde genera esta especie de círculo blindado, guardias pretorianas donde nadie más puede ingresar. Por lo tanto, le quita derechos a los demás. Yo no sé qué opinas tú, Hugo, respecto a esta medida de discriminación positiva. Están estas cuotas, pero también está aquello de que el programa Más Capaz de Sense, donde hay 300.000 mujeres que van a ser capacitadas en distintos oficios, antes eso no se daba. Bueno, de hecho es muy importante, y ya lo decía Macarena, el tema de la educación. Aquí estamos asimilando un tema que va a tener un impacto cuando nosotros lo evaluemos y podamos entregar una solución a través de la educación. Lo importante aquí, y me estoy acordando, por ejemplo, lo conversamos en un momento, el tema de los hijos naturales. Los hijos naturales fueron abolidos como concepto hace 20 años atrás, en el gobierno de Eduardo Frei. Y eso también fue un punto de inflexión. Hoy día, por ejemplo, tenemos el cambio por ejemplo, en la legalidad con el tema de con la relación directa y regular. ¿Ya? Lo tenemos con la declaración del patrimonio de los bienes familiares, que también es muy importante. Ante las mujeres el hombre se separaba y la mujer se quedaba sin nada. Sin nada. Hoy día, afortunadamente, eso no pasa. Hoy día la mujer tiene derecho a participar de un bien común, y de hecho ese bien se tiene que declarar. Entonces tenemos un sinnúmero de cambios legales y de cambios en el concepto que nosotros manejamos de nuestra sociedad. Hoy día nuestra sociedad está absolutamente, de hecho lo vemos, por ejemplo, que nuestra presidenta de la CUT sea mujer. Tuvimos a Gladys Marín. Y nos estábamos acordando, por ejemplo, de Mireya Baltra, nos estábamos acordando de Mónica Madariaga, que son mujeres insignes, de Raquel Correa, son mujeres insignes en distintas áreas, políticos, historiadores, periodistas, y ellas realmente impulsaron los cambios que hoy estamos viendo en la sociedad chilena.
y no solamente eso, como decía Jorge, también fueron la base para construir un movimiento social fuerte. Si no hay más que ver, hoy día que en el movimiento estudiantil, ¿quién fue la persona que tuvo más impacto mediático? ¿Quién era la persona a la que le creían? Era la Camila Vallejo. Entonces, hoy día tenemos presidentas de federaciones de universidades que antes nunca existieron. Ahora, claro, todavía quedan cosas por hacer. Por ejemplo, que todavía no tenemos una ministra del Interior. ¿Ya? Hemos tenido presidentas, hemos tenido ministras de Defensa, ministras de Salud, pero Ministerio del Interior no sé por qué todavía no podemos darle esa cuota de poder, porque el ministro del Interior es la segunda persona más importante políticamente hablando en Chile. ¿Por qué todavía no le podemos abrir ese espacio a una mujer para que sea ministro del Interior? Y yo espero que en el próximo gobierno, efectivamente, quien salga, independiente de quien salga, lo piense y realmente considere, evalúe con su equipo tener un ministro del Interior mujer para ver cómo nos va. A mí me da una sensación de que algo cambiaría en Chile. Y con respecto al tema legal, sí, claro, hay un cambio evidente en el tratamiento de la mujer. Hoy día a las mujeres se les respeta efectivamente, como decía Macarena, hoy día ya no es llegar y golpear a la mujer. Eso tiene un costo, y un costo bastante alto, ya costo que antes no tenía, porque vivíamos en una sociedad donde el hombre hacía literalmente lo que quería. Y también, como dice Jorge, la globalización nos permite también generar una comparación que puede ser positiva o negativa para nuestro país. En algunos casos, como decía Jorge, en los países más nórdicos, ¿cierto? Finlandia, Noruega, Suecia, donde la mujer tiene una participación relevante en la toma de decisiones, o los datos Burundi o en Uganda, en África, que esos países son desarrollados, sin embargo, donde también nosotros nos vemos un poco afectados y nos vemos en el fondo disminuidos en la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Pero sin embargo, cuando lo vemos, por ejemplo, con los países musulmanes, con los países donde donde la mujer efectivamente por miles de años ha estado en un segundo plano, donde la mujer de hecho ni siquiera puede caminar al lado del esposo, tiene que caminar 10 metros más atrás. Entonces, claro que Chile está en un punto donde efectivamente estamos entendiendo de que la mujer es un elemento absolutamente indispensable para nuestra sociedad, que cada día que pasa la tenemos que seguir incluyendo, tenemos que seguir entregándole espacio para que se puedan desarrollar, porque efectivamente las mujeres son muy fuertes y nosotros los hombres muchas veces hemos tenido que aprender de ellas. Quiero establecer un punto de inflexión ahí, un tema que puede sonar no muy popular, no muy diplomático, pero yo creo que aquí habría que establecer, a propósito de esta discusión, para hacerla una discusión bastante más objetiva, bastante más seria, la diferenciación entre lo que son las tendencias o las modas internacionales y respecto a lo que son los derechos. Los derechos, por una cuestión fundamental, son cosas que tiene el hombre y la mujer por esencia, una cuestión que viene por el que se le garantiza por el solo derecho, por la sola razón de haber nacido. Por lo tanto, estos derechos a veces se ponen más de moda, menos de moda, dependiendo de lo que las corrientes internacionales señalan. Hemos visto que los estudios sobre determinados temas en determinadas áreas se ponen de moda y dejan de aparecer otros. Yo me quería referir, por ejemplo, al tema de Camila Vallejo. ¿Cómo diferenciamos la dirigente que distinguía porque es bonita de la dirigente que distinguía por su capacidad? Y en este caso no me quiero referir, quiero quedarme en el caso de Camila Vallejo. Los dirigentes de la Universidad de Chile, en los movimientos estudiantiles, siempre aparecen por una cuestión estratégica. En la Chile la vamos a poner al frente. Pero en el caso de Camila Vallejo, un montón de veces vimos a la prensa cubriendo el color de los ojos de la Camila Vallejo, asumiendo la mujer posicionada en un lugar de liderazgo, pero siempre tratada como cosa, una vez más. Entonces, ahí como que se hace un poco difícil diferenciar qué cosa es qué, si esto es una política de género, y ahí es importante ver cómo la medida de discriminación positiva funciona. Lo que te decía yo. Lo decía Macarena respecto a... Es que si no se me va a ir la idea. A lo meritocrático. A eso me refería yo, que inicialmente, claro, van a aparecer, como te digo, estos cupos que hay que llenar, pero van a aparecer muchas que vamos a mirar y que vamos a empezar a criticar cosas y vamos a hacer pares. Entonces vamos a decir, no, pero es que esta mujer aquí... Y ahí se van a generar esas competencias positivas en el sentido de tratar de demostrar
de que ya, yo soy mujer, pero soy más allá de una cara bonita, por decirlo así, porque por ejemplo, el mismo mito que había, que antes, por ejemplo, que todas las Miss Universo eran como Tontas. rubiecitas naturales, no sé, por tirarlo así como a la broma. Pero inicialmente era así, pero ahora la mujer tiene que demostrar que tiene, además de una belleza física, una belleza intelectual, porque la ha alimentado, porque le interesa, porque investiga, porque está posesionada, porque va más allá del género. Entonces eso es lo que te decía yo. Inicialmente puede que sí, que van a llegar a estos puestos gente que las van a acomodar, que son familiares de, que a lo mejor están por venir, pero va a generar que entre nosotras nos demos cuenta, oye, pero ahí, lo que decía él, nunca antes había en la historia un ministerio de la mujer, porque ahora hay un ministerio de la mujer. Entonces se supone que de a poco se va a desprender esto de la educación, el de ir capacitándose cada vez más y que después cuando estén ahí, en esos lugares, y se lo hayan ganado, sea más allá que por lo que nos estábamos refiriendo recién. El derecho a postular a un puesto que se tiene que asegurar, lo que estamos hablando aquí es de igualdad de género, no de posición ventajosa para uno u otro. Y esto tiene que ir más allá de la moda, tiene que ir más allá de la tentación fácil de ocupar, porque en política hoy día se ocupa el eslogan de la mujer, se habla del voto mujer, llamando a votar como si las mujeres no fueran personas que pudiesen tener votos distintos, que una mujer vote por otra mujer. Claro. De hecho, lo vimos en la campaña de Michelle Bachelet. En la primera campaña, cuando ella efectivamente salió electa, y vimos que una gran masa de la gente, de los chilenos que salieron a celebrar con el triunfo de Michelle Bachelet, eran mujeres. Eran mujeres y con bandera, y por fin, y ellas se sentían completamente identificadas con el fenómeno de tener un presidente de la República mujer, algo nunca antes visto en Chile. Y algo que hay que celebrar, pero que algo que termina siendo tremendamente anecdótico cuando pensamos que el hecho de ser mujer o ser hombre va a significar un grado de excelencia, porque uno de los mitos grandes que hay también desde aquellas personas que reivindican de manera fácil los derechos de las mujeres es señalar que hay una cierta superioridad, y no hay ninguna superioridad. Tenemos bastante ejemplos de líderes mundiales que son mujeres y que se equivocan tanto como un hombre. Decíamos, incluso criminales de guerra que son mujeres, que están los registros de aquellos, porque son seres humanos. No es la condición de mujer la que va a asegurar la calidad en aquel puesto, y en ese sentido tenemos que ser muy rigurosos. Estas medidas que tienden a generar una igualdad, tienden a abrir una posición, una oportunidad para que más mujeres puedan salir de una condición desventajosa, pero no aseguran en ningún modo la supremacía, la competencia de esta mujer con el hombre, porque lo único que seguiríamos manteniendo es una sociedad basada en esta dualidad que decíamos, el binominal social, que no nos conviene, no nos ayuda. Los hogares, y a eso quiero que pasemos en el siguiente segmento después de esta pausa. En la casa se produce otra cosa, no se produce la competencia, se produce la cooperación. A eso nos refiramos después de este comercial desde Grido, acá al lado, en Plazuela Independencia.